Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 17 de julio del año 2024, miércoles de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que en X consiguen como arroba Mingo Piso 1 y arroba Ementov. También hay que decir que en X hay una cuenta de Mingo TV, el canal de Mingo en YouTube. A ellos en Instagram lo consiguen como arroba MingoTV y arroba Erika Mentov. Ustedes saben que a Andrea Rondón la consiguen en X como arrondón75, a mí como arroba BJMC. Gracias a Catherine Manzano por la producción general de este programa y gracias a todos ustedes por suscribirse al canal, darle like al programa, tocar la campanita para estar pendiente de los próximos episodios que salen en este canal y por supuesto muchísimas gracias por ayudarnos a difundir las ideas que aquí se plantean y por ser tan leales con nosotros. Hoy estamos como todos los miércoles con Andrea Rondón, que trae una idea que a mí me parece maravillosa y psicológicamente reconfortante. Pero solo lo voy a titular porque ella es la que lo va a plantear para no perdernos en las mutuas interpretaciones. Hoy vamos a hablar de las bibliotecas como procesos de reconstrucción personal. Bueno, bienvenida Andrea, es todo tuyo el canal. Gracias, Víctor. Sí, la idea gracias a los que se conectan, a los que nos están escuchando en este momento o en diferido, la idea de esto surge de mi propia experiencia, ¿no? Yo solamente he perdido una vez la biblioteca, afortunadamente, para reconstruirla sentí que también fue un proceso de reconstrucción de mí como persona, ¿no? De lo que yo pensaba o sí, rehacer mi proyecto de vida incluso, ¿no? Y me di cuenta que no estaba sola en esto. Yo tengo muchos amigos que están en la diáspora y una de las cosas que más lamentan de la mudanza, de la migración, es haber perdido su biblioteca y que además en algunos casos no han podido reconstruirla, ¿no? Ni siquiera tienen una estantería, no tienen nada, ¿no? Tengo casos de amigos muy lectores que lamentablemente acuden al Kindle. Y yo reconozco que soy muy anti-tecnología, a mí no me gusta leer directamente en Kindle, a mí me gusta tener el libro en físico, porque me parece que además es una experiencia estética que se pierde mucho con la parte digital, ¿no? Y estos amigos me plantean más o menos lo mismo, ¿no? O sea, de verdad extrañan el espacio, ¿no? Y de hecho, una de mis mejores amigas que está haciendo ahorita la tesis doctoral, ella se tardó, bueno, ella entró un poco antes que yo en el doctorado y yo ya voy a cumplir 10 años de doctora. Cada quien con sus procesos personales realmente, ¿no? Y ella se ha mudado en estos 10 años 3 veces. Ha pasado por Buenos Aires, ha pasado por Nueva York y ahorita está en Montevideo. Y el momento en el que he sido mucho más productiva para la tesis, porque a lo largo de estos 10 años no ha dejado la tesis, ha habido picos, ha habido momentos en los que la ha dejado descansando y hay momentos en que es más productiva, etcétera, etcétera. Pero el momento en el que ha sido más productiva es cuando ella se ha estabilizado con su biblioteca. No importa si no reproduce fielmente lo que ella tenía en Caracas, pero la idea de biblioteca, ella ya la tiene. Y en el momento en el que ella tuvo esa idea de biblioteca es que logró mayor estabilidad en su vida. Y esto no es solamente una experiencia mía o de mis allegados o de mis amigos. O sea, Pérez Reverte, que tiene una columna que se llama Patente de Corso, muy bien lo dice respecto de las bibliotecas, ¿no? Él dice, y por eso este párrafo que voy a leer es lo que me dio pie a hablar sobre las bibliotecas personales, las bibliotecas privadas, como procesos de reconstrucción personal, ¿no? O un reflejo del momento que estás viviendo en tu vida, si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Pero Reverte nos dice, una biblioteca personal no es un lugar donde se colocan libros, sino un territorio en el que uno vive rodeado de inmediatez y de posibilidades. Hay libros que están allí, sin leerse todavía, aguardando paciente su momento, y otros que ya leíste,
y a cuyas páginas conocidas retomas en busca de memoria, de utilidad, incluso de consuelo. Y a medida que vas envejeciendo, los segundos, los que buscas consuelo, son la gran mayoría. O sea, él dice, esto puede parecer triste y puede serlo, pero esas son las reglas de la vida, ¿no? Libros que a lo mejor nunca vas a tocar y terminan en manos de otra persona, porque, bueno, uno es finito, ¿no? Y termina diciendo entonces, más que una vida de lecturas, una biblioteca es un proyecto de vida que nunca llegará a culminarse del todo. Es lo triste y lo fascinante. Entonces, esa idea que está detrás de todo este párrafo, yo me sentí plenamente identificada con ella porque, como dije, cuando yo perdí mi biblioteca, era uno de los momentos más dolorosos de mi vida, y reconstruirla supone, o sea, reconstruirla en cuanto a... Y al principio intenté replicar los libros cuando me di cuenta, esos libros no me reflejan, esos libros son de otra persona. Eh, y cuando empiezo a caer en cuenta y a tener conciencia de, ya va, pero qué libros yo quiero que estén aquí, qué libros resuenan conmigo, no solamente como Andrea la abogado, sino Andrea la mujer, la profesional y académica en todos los sentidos, o sea, como persona en su mayor expresión, fue cuando la reconstruí y al reconstruir la biblioteca me reconstruí, aunque uno nunca termine ese proceso, como persona. Y me dije, definitivamente, por lo menos las personas que amamos los libros, tienen como un punto focal importante en su vida, su presencia o su ausencia, las bibliotecas, sus bibliotecas privadas. Sobre todo lo digo por la gente de la diáspora que nunca ha podido replicar lo que tenía en Caracas o ya es otra forma de ver la biblioteca, pero siempre hablo de esto con la gente que se ha mudado o con mis amigos aquí en Caracas, porque también llega un punto en el que por la edad tú decides tomar ciertas decisiones, te quieres mudar, quieres ser más práctico y ya tener una biblioteca grande, pues no es lo práctico realmente, ¿no? Te ata de algún modo y si el día de mañana tienes que tu plan B se convierte en tu plan A, pues no quieres tener atadura. Entonces, por eso es que yo te planteaba este tema y esta era Así la que visión es que que yo tenía de todo, este propuesta. todo plan B es morir un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me cayó muy bien cuando me escribiste para desarrollar este tema, porque hoy precisamente yo me perdí en mi biblioteca. O sea, yo tengo dos espacios muy grandes de biblioteca y yo me siento, porque mi mirada sobre mi biblioteca es visual. Yo sé por la vista dónde está cada uno de mis libros, ¿no? Pero perderse en la biblioteca significa curucutear su propia biblioteca, descubrir los viejos libros que uno compró en algún momento, tratar de recordar cuál era esa circunstancia, cuál era el motivo, cuál era el propósito, la meta, el gusto, la sensación, el sentimiento. Y cada libro pudiera incluso tener, y a veces tiene para mí, un referente personal. O sea, me recuerda a alguien. Por ejemplo, yo tengo libros que mi padre me regaló y me los dedicó. Y ojo, mi papá era una persona muy sencilla y probablemente iba al puente de las Fuerzas Armadas, conseguía un libro que a él le parecía que a mí me gustaba y me lo traía. Y para mí tiene un valor, pero espectacular, porque bueno, obviamente ya mi padre no está conmigo. La otra persona que a mí me ayudó a reconstruir, porque es que recuerdo el momento. Estoy yo frente a Alcázar en los 90, al principio de los 90. Estoy yo con un conjunto de profesores de la UCAD, Miquel de Viana, Antonio Cova, Luis Pedro España, Osvaldo Ron, en fin, yo los había convocado para un proyecto de promoción de la privatización en los tiempos en que eso se estaba discutiendo, pues, ¿no? Y entonces en la calle me dice Antonio Cova, que yo estaba conociendo, me dice, ¿y tu biblioteca? Y yo le digo, la perdí, porque yo también perdí mi biblioteca. Y entonces él se me queda mirando y eso fue un, el, un objetivo de años, porque él comenzó a regalarme libros.
Íbamos juntos a las librerías, él me regalaba, yo le regalaba, teníamos mutuamente libros rehenes, que él sabía que yo lo tenía o que yo sabía que él lo tenía. Y entonces yo abro mi biblioteca y hay muchos libros dedicados por él porque él no daba un solo libro sin dedicarlo. Tengo algunos libros, muy pocos, de mi época de estudiante. Entonces ese es otro recuerdo, otra época. Y la verdad es que yo que tengo que trabajar fuera muchos meses al año, yo extraño mucho mi biblioteca. Y cuando uno ya, por supuesto, se va poniendo viejo, entonces uno cae en cuenta que la biblioteca tiene un nuevo resurgir cuando los hijos de uno entonces empiezan a usar los libros. Mi hijo se acaba de graduar de estudios liberales, mi hijo mayor, y entonces, bueno, palabras más, palabras menos, yo soy politólogo y él también. ¿Ok? Y entonces él era para mí como con mucho gusto, me daba mucho contentamiento que él usara buena parte de mis libros y que yo le pudiera, a título de préstamo, porque lo que sí a mí me queda claro, que toda mi concentración de egoísmo está en mi biblioteca. O sea, mis libros son mis libros y soy celoso con mis libros. Y mi hijo menor acaba de terminar su quinto año, cosa que me hace estar muy agradecido con Dios y con él, y va a estudiar psicología. Y yo tengo una biblioteca de psicología junto con mi esposa, impresionante también, impresionante. Bueno, que mi hijo usará. Entonces, claro, casi que las bibliotecas a veces renacen, en otros casos no existe esa oportunidad, pero yo soy de los que tiene una biografía que pudiera contar alrededor de los libros que tiene, que tengo todavía, y de los que he perdido. Porque, bueno, los libros se pierden. No solo porque uno pierde la biblioteca, sino que hay libros que desaparecen, digámoslo así, ¿no? Y bueno, Coba, mi querido Antonio, decía, hay dos tipos de casas. Decía, los que tienen biblioteca y los que no tienen biblioteca. Entonces, él, claro, él murió antes de esta inmensa diáspora, pero yo lo vi a él llorar cuando se dio cuenta de que muchas de las bibliotecas de sus alumnos, porque habían muerto o porque se habían ido, estaban siendo rematadas, ¿no? Yo una vez compré una colección de unos 10, 15 libros sobre teoría de las organizaciones, clásicos que ya son casi que incunables y cuando se los muestro a él, él quedó así, ay, esto era de esta persona, ¿qué pasaría con él? Etcétera, ¿no? Por lo tanto, el libro siempre lleva un mensaje del que alguna vez fue su propietario. Sí, no, hay toda una historia, o sea, dentro de este proceso de reconstrucción personal, porque es un proceso de reconstrucción personal, porque hay una historia de cómo perdiste el libro y hay una historia de cómo recuperaste el libro. O sea, en mi caso particular, yo perdí gran parte de la biblioteca a pesar de que la consumidora número uno de esa biblioteca era yo. Yo, la que lo usaba por temas académicos y la que era rigurosa con la lectura era yo, pero los libros eran de otra persona y, bueno, la repartición se los llevó. Y eso para mí, yo me atrevería a decir que fue la parte más dolorosa del proceso. Ciertamente, no lo digo como chiste ni como no, sino yo todos los días venía y revisaba a ver si en qué estado estaba la biblioteca. Y uno de los días yo me puedo acordar perfectamente de ese día, el día en el que ya vi todo esto, porque el espacio es el mismo, totalmente desmontado. Ese fue un día de luto para mí. Y parece mentira, también hay que sufrir el luto de estas pérdidas, así sean objetos, pero es que son más que objetos, ¿no? Son alimentos del alma, ¿no? Entonces, es algo que tienes que vivir. Yo no tenía conciencia de ello, sino simple y llanamente viví el dolor.
Pero inmediatamente me di a la tarea, esto no se puede quedar así porque me voy a morir en esta casa, me voy a morir asfixiada en esta casa si esto se queda, de verdad quedó totalmente desvalijada y quedaron unos libros pavosísimos de derecho administrativo que yo no ejerzo además tampoco, no, no, horrible, 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 horrible. Y porque son la antítesis de lo que yo Bueno, ejerzo, te además cuento que yo la he perdido 2 veces, ahora que recuerdo, porque la primera vez simplemente fue un acto de venganza, ¿no? Y entonces allí aprendí yo que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice que ama, porque como dice el Evangelio, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y donde te van a dar es en el corazón. No te van a quitar algo que a ti no te importa. O sea, me llevo los cigarrillos, bueno, yo no fumo, chao. Me llevo el licor, bueno, sabes que puedo vivir sin eso. Pero ¿dónde me vas a dar en la madre? En algún momento, para mí, eran mis libros que siguen siendo y 2500 CDs originales de música clásica que todavía tengo. Y que están allí porque no sé qué hacer con ellos, porque ya no tengo dónde oírlos y porque ya la tecnología efectivamente ha mejorado muchísimo. Pero como aquí todo va y vuelve, y como he visto renacer el picó, o el tocadiscos, probablemente vuelva a ver el renacimiento de los CD, y entonces en ese momento yo tendré un patrimonio como para, para contar, o sea, no me estorban, pues no lo voy a, no voy a prescindir de ellos porque además es la música que a mí me gusta, que es música clásica, eso no quiere decir que yo sea experto en eso, pero me gusta, oigo mucha música clásica. Es mi compañero de mis soledades. Y la segunda es más reciente, mi querida Andrea, porque yo tuve que dejar, yo tengo, qué sé yo, no sé, 15 metros cúbicos de biblioteca, pero ya me cabe un libro más. Y cuando me tuve que ir, y yo siempre tuve en mi oficina parte de mi biblioteca, y cuando me tuve que ir de la cámara, no tuve más remedio que dejar por lo menos unos 1000 libros que no pude wow, traer, que no pude traer. Algunos los traté de donera, se dice, etcétera. Pero lo que me dio más coraje fue un amigo tuyo que tú conoces bastante bien. Cuando yo me fui, se dedicó a buscar en mi biblioteca y llevarse los libros porque él sabía que yo tenía buen gusto de libros. O sea, también existen las aves de rapiña, también. ¿Ok? Y de paso me lo contaron, me pareció tan terrible, tan tan desastroso, tan de mal gusto, tan, tan, tan brutal, ¿ok? Que, bueno, no, la verdad es que no, bueno, X, como dice uno. Esa fue la segunda parte porque no podía, o sea, yo le llegué a mi mujer con 40 cajas de libros. Y entonces, y ella en ese momento supo que yo me iba, o sea, que yo había renunciado a la Cámara. Antes nadie supo, porque yo ese proceso lo llevé con mucho dolor, pero solo. Yo no, porque fue un acto personal y voluntario de irme, etcétera. Y entonces cuando ella llegó, me vio con los libros, me dijo, también tengo esa imagen, ¿no? Entonces, claro, yo soy una especie de Juana la Loca, pues con mis libros, porque a donde yo llego es para quedarme con mis libros, y si mis libros salen es porque me estoy yendo, ¿ok? Y como yo lo único que tengo son libros, en el momento de firmar capitulaciones, yo declaré que lo único que era mío eran mis libros y que iba a seguir siendo mío eran mis libros. ¿Ok? Y por lo tanto es lo único sobre el cual ejerzo pleno derecho de propiedad a título egoísta. ¿Ok? Y a título exclusivo. Pero bueno, al final también uno, por ejemplo, yo sufrí como si fuese en carne propia el terrible dolor del padre Miquel de Viana, porque cuando él se tuvo que ir exiliado, porque se fue exiliado, porque no podía volver,
cuando tuvo que casi que incardinarse en la provincia de Loyola, porque aquí en esta provincia no había forma de que volviera. A él lo que le dolía más eran sus libros, que él los había acumulados de un amigo, y claro, yo cómo podía ayudarlo, le pedí ayuda a dos o tres empresarios a ver si se los podían encajar, pero es que No, nadie entiende, por lo no, tanto no, nadie te va a poner eso en un container y se va a pagar los reales para mandárselo. Y él años y años lloraba por sus libros, porque él quería reconseguirse con su biblioteca. Y si no, él se sentía muy mutilado. Sí, la gente es así con los libros. La gente que tiene biblioteca, pues. bueno, de hecho, es muy notorio las anécdotas de Francisco de Miranda viajando a lo largo de todo el mundo y viajando con la cantidad de volúmenes y libros. El venezolano más universal que tuvimos en su oportunidad. No sé si todavía podríamos decirlo, pero era una cosa, la anécdota era de miles y miles viajando con eso, a pesar de que él no era un hombre de fortuna. Él hacía el esfuerzo, las relaciones, porque eso sí tenía mucho networking y cargaba con eso, ¿no? Eso a mí me quedó grabado. Ahorita que mencionas lo de la biblioteca y los trabajos, y ahí es donde tú también ves cómo tú te asumes como profesional, ¿no? Yo desde que me gradué, para mí era como un statement, para mí era como, era un principio de vida, que donde yo estuviera, ya sea en un cubículo como pasante, ya sea ya en una oficina ya como abogada junior, o en la oficina como abogada senior, o lo que sea, Y ahora como después, presidenta de su empresa, etcétera. exacto. Pero para mí era Oficina un con baño, principio. o cubículo, oficina sin ventana, oficina con ventana y oficina con baño. Es así el ascenso laboral. Claro, y tú lo dices muy cómico, pero yo como tuve como 2 o 3 años en el Tribunal Supremo de Justicia como abogada relatora, era increíble cómo la gente se mataba, eh, en lugar de matarse por otra cosa, se mataba por las oficinas con ventanas. Eso era una cosa impresionante, eso a mí me caló mucho. Bueno, para mí era un principio de vida que donde yo estuviera se viera que era un espacio de una abogada que leía. Y entonces, claro, este espacio se reflejaba inmediatamente porque veías los típicos diccionarios de la O Real sea, Academia Española. tú no eras la abogada que se colocaba, digamos, el peinado con laca y colocaba atrás los diplomas grandotes de la universidad. Porque ese es No, yo un no, arquetipo de abogada. Yo las llamo juezas ADECA. Ese es el arquetipo de la sí, jueza ADECA. que son también las registradoras mercantiles y notarios de antes, que esos eran unos cargos muy buscados, siguen siendo buscados, pero bueno, hay un arquetipo. Sí, todo el En, mundo quiere ser ministro. Y ahorita que todo el mundo quiere ser ministro, y en razón de eso está tomando tantas decisiones éticas, no busquen ministerio, búsquense una notaría. De verdad. Si usted es abogado, búsquese una notaría que eso le va a resolver la vida, ya que usted anda en eso de resolverse la vida. Cierro paréntesis. notaría y Seguimos. registro. Sí, notaría y Eso registro. también sirven los Pero, registros. sí, nada, totalmente. Pero yo nunca fui de esas de hecho, yo nunca he embarcado mis títulos, jamás. Porque además es un fastidio luego sacarle fotocopia y todo eso. Yo honestamente nunca, yo en ese sentido sí soy muy, bueno, Ralph, mi perrito anterior mordió mi título de Es doctora y que los agarró lo que abogados me dio son fue tipos. risa. Creo que estamos perdiendo. Ah, mira, no, te perdiste un minuto congelada y yo decía que te estábamos esperando porque queríamos preguntarte si tú eras abogada de título y anillo. O sea, los anillos de graduación grandotes. Mira, yo soy tan atípica que yo ni siquiera designé padrino de promoción. Yo no formaba parte de una promoción en particular. Ni anillo, ni embarqué título. Y de hecho, cuando Ralph, mi perrito anterior, mordió el título de doctora, no mordió una servilleta ni un papel cualquiera, sino el título de doctora,
a mí lo que me dio fue risa. O sea, yo la verdad, yo no como con eso, hay otras formas de mostrar lo que soy, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Pero con el tema de los libros y los espacios de trabajo, yo sí en eso era como que era un principio de vida, ¿no? Hasta que, ocurrió un hito en mi vida muy particular, un hito que me descalabró por completo, que fue un giro de 180 grados en mi vida. Yo tenía totalmente dividida la biblioteca entre la biblioteca de la casa y la biblioteca de la oficina, y no es que me pasara nada en lo laboral, siempre de verdad tengo que tocar madera. Afortunadamente, yo he trabajado con gente a uno y sigo trabajando con ellos hoy en día, pero bueno, en lo personal me ocurrió algo que yo dije, más nunca tengo la biblioteca dividida. Y al sol de hoy tú vas a mi oficina, que también sigue siendo una oficina, con una vista espectacular de Caracas, no lo voy a negar, pero ahí vas a conseguir solamente códigos comentados, una constitución y un diccionario de la Real Academia Mira, Española, por pero más cierto, nada. estuve hoy en el edificio donde yo creo que tú tienes tu oficina. Y estuve, y lo voy a decir, porque la gente de Digitel ha tenido conmigo la inmensa ternura y cordialidad de darme un regalito por el Día del Periodista, ¿no? Y entonces me llamaban, yo la verdad que estaba, y usted tiene que venir y no sé qué, ¿no? Y muy insistentes, que muy cariñosos, pues muy, ojo, el es unilateral el cariño, porque yo no, o sea, no me lo, probablemente no me lo merezca, ¿no? Y bueno, entonces hoy fui a buscar mi regalo, pero además de verdad con una cordialidad que yo fui con mi hijo, ¿no? Y a mi hijo le encanta abrir regalos. O sea, si tú tienes, sea de él o no sea de él, él disfruta abriendo el regalo y lo abrió y no sé qué. La verdad que era un estuche muy lindo que adentro contenía algo muy útil, un micrófono de esos wireless especiales para celular, muy, pero muy útil. Agradezco muchísimo a Digitel la gentileza que tuvo conmigo, pero además el genuino cariño con el que lo entregaron. Y bueno, pude pasar por tu edificio, que por cierto, tiene un nivel de seguridad espectacular, ¿no? Espectacular. Porque porque hay varias embajadas. Más allá Ah, de ok. Digitel, hay mínimo 3 embajadas. No, no, Eh, pero seguridad espectacular en el sentido que efectivamente uno la siente, pero no es una seguridad roñosa, no pues, es ¿no? invasiva. No, 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 no es no. invasiva ni nada, sino es en pro de quien pasa por el edificio, no solamente del que trabaja allí, sino quien va a hacer alguna diligencia allí en particular. Pero incluso retomando un poquito la idea que estábamos hablando de conectar los libros con los trabajos, eso también, o sea, cómo van tus bibliotecas, también es un reflejo de cómo vas en la vida, ¿no? O sea, yo luego de hace 10 años, luego de ese momento en particular de hace 10 años, yo me replanteé muchas cosas, ¿no? Como abogada, como docente, etcétera. Y el resultado fue tomarme menos personal las cosas, menos a pecho las cosas, y el resultado es lo que te dije. Sí se ve que es una oficina de abogado, pero está lo mínimo. Si el día de mañana pasa algo, se decide, no sé, cerrar la compañía o prescindir de mis servicios, yo la verdad no tengo mucho que cargar, sino 2 o 3 libros, los O sea, pongo en la cartera y listo, yo tuve que vale. salir con 20 cajas luego de 15 años, porque además yo soy perolero. Y tuve que dejar lo que tuve que dejar. Tú saldrías probablemente con la cajita gringa, ¿no? O sea, la que uno ve en las películas. No, ni siquiera saldría con esa cajita, créeme, ni siquiera saldría con esa cajita. Porque es que yo he visto tanto, y no en lo particular, yo de mi proceso, pero es que yo he visto tanto, lo vi mucho en el Tribunal Supremo de Justicia, y es donde yo lo vi más, que uno no puede eh, estar en sitios en los que sabes que no vas a ser permanente. Tú no puedes ocuparlo como Sí. si fuera tu casa. Y yo lo aprendí jovencita.
Y el caso es que mi biblioteca no está dividida. Mi biblioteca, y así yo me siento más cómoda y segura. Mi biblioteca es lo que tú ves aquí. Si está dividida, es a lo largo de toda la casa. Pero en mi casa, de hecho, mi casa es un fiel reflejo de tal vez, esta es casa de abogada, pero una abogada con unas lecturas muy particulares, ¿no? Porque no solamente los libros están en la biblioteca, sino hay una antesala de la biblioteca, están en mi cuarto, la famosa que tienes en la mesita de noche de Antonio Canova. Bueno, yo tengo 3 mesitas de noche y muy organizadas, ¿no? Todo polóster, unos libros que tengo de cabecera que cada cierto tiempo, como dice Pérez Reverte, retomo por un tema de consuelo, por un tema de nostalgia, por un tema de compañía, porque ya me los leí hasta más no poder, El infinito en un junco y las entrevistas o la relación de Mario Vargas Llosa con Jorge Luis Borges. Esos 2 libros están en mi mesita de noche y de hecho tengo en la mira la versión gráfica ilustrada, que es un espectáculo de El infinito en un junco que ya llegó a Venezuela, lo trajo la Tecniciencia. Ah, Tecniciencia a veces sorprende. Pero, y además uno descubre en su propia biblioteca tesoros que uno no sabía. Ok, por ejemplo, mira, como te dije hoy, me perdí en mi biblioteca, ¿no? Y descubrí esto que te lo traje. Probablemente tú lo conozcas, pero yo no sé cuándo lo... Camino a la servidumbre, de Hayek, no se rían. Clásicos de la Libertad 1, que es un proyecto de mini folleto. Miren esto, esto por supuesto no es Camino a la Libertad, perdón, Camino a la Servidumbre, pero es el texto condensado de la Reader's Digest que fue publicado en su momento. ¿Me explico? O sea, este es el texto que leyeron los americanos popularmente, ¿ok? Pero peor aún, yo tengo ese libro de selecciones. Ese lo tengo. Y hoy también me pasé por allí. Pero ve, ellos agarraron, porque era, o sea, hubo una época en que en Estados Unidos, la revista que llevaban todas las semanas a la casa, que eran selecciones, yo no sé si alguno de los que nos oye, tuvo la inmensa dicha que yo tuve de tener un papá que llevaba selecciones a la casa. Y entonces, en selecciones, nada más y nada menos que habían hecho el texto condensado de Camino de Servidumbre y eso fue a cargo de Max Itzman. ¿Ok? Entonces esto es una maravilla. Esto es una maravilla. A ver, para mí es una maravilla por lo que significa. O sea, por mi vuelta a Claro, la infancia, por haber leído cosas tan lindas, ¿no? Ojo, te cuento que estoy buscando cuándo fue publicado por ellos, pero no lo tengo, porque este es un libro que fue escrito entre los 40 y 43, publicado en el 44, y bueno, en eso. La otra cosa que te quería decir, aquí tengo varios, que los libros además me pasean por la Venezuela que se degradó, o la Venezuela cara o la barata. claro. Por ejemplo, aquí tengo uno que me gusta mucho, se llama El idiota moral, la banalidad del mal en el siglo XX, de Anagrama, de Norbert Wilveny. Y sucede que esto es del 96, 27 de septiembre del 96, y me costó 6.900 bolívares. Probablemente era plata, ¿oíste? Probablemente era plata. ¿Ok? Y entonces, claro, uno abre los libros y también sabe cuánto costaban y cuánto pagaste y de qué época. Así como Reflexiones sobre la violencia de George Sorel con una introducción de Isaiah Berlin, costó 29 bolívares. Era otra época. Claro. ¿Ok? Después me conseguí esta mañana, ya no va a seguir, ¿no? Sobre crítica a la seducción mediática con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán, y me costó 19.960 bolívares, de editorial Tecnos. ¿Ok? Y claro, porque yo tenía con Antonio Cova la inquietud de dar clase en comunicación social, que al final di. Y entonces yo tenía toda una cantera que tengo yo de teorías de la comunicación. Después di clase en Escuela de Comunicación Social en la Monte Ávila, en la Católica. Y entonces yo
el preparar, por ejemplo, comunicación política fue pasar por mi biblioteca, seleccionar los mejores libros que tenía, ¿ok? Y organizar el contenido, ¿no? O sea, yo le decía, todos los textos que yo le estoy recomendando, los tengo. Y Claude Ford, El arte de escribir y lo político, ¿ok? Que no tiene fechado el precio ni nada de eso. Pero entonces uno consigue, qué sé yo, un marcalibros y el marcalibros tiene un mensaje. Te alcanzo, puedes ver mi corazón, la dimensión se extiende cada vez más. ¿Dónde está el límite? Aprendo a asombrarme siempre de nuevo. De Susana Ratz. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Uno se pierde en las bibliotecas, son llenas de sorpresas, sorpresas de las vidas que uno ha recorrido, de los momentos que uno ha tenido. Y en ese sentido es maravilloso. Uno no puede, a ver, no me puedo imaginar haber sido de otra manera, no me puedo imaginar. Y a la vista tengo Terapia para el Emperador, mi esposa tiene su mesita de noche lleno de libros de psicología, yo en mi pequeño refugio tengo detrás libros, etcétera. En mi mesa de noche tengo 3 libros más y decidí, como yo tengo un espacio de trabajo, porque mi oficina es el lugar donde mi esposa hace psicoterapia, entonces yo decidí que mi biblioteca tener un lugar especial, un espacio para los libros del uso de la temporada. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre coaching para políticos, etcétera. Entonces, los libros que estoy utilizando, en fin, ¿no? Pero cuando tengo la oportunidad, me siento en la silla y empiezo a revisar tramo por tramo de mi biblioteca para redescubrirme, para saber en qué andaba, para saber qué cosas me gustaría leer. Y si tengo un defecto, que si es de buscar un libro, puedo estar media hora escogiendo qué quiero leer. Por ejemplo, voy a la playa, voy a leer un libro trágico, puedo estar 2 horas tratando de seleccionar un libro para leer, pero eso no tiene que ver ni con lo mucho ni con lo poco, es que no logro decidirme cuál leer, cuál llevar, qué momento significa estar en la playa, qué puedo leer. Hace poco fue a la playa y la verdad que en este momento no recuerdo, no recuerdo cuál libro llevé. Pero bueno, así, no, sí, me llevé un libro bellísimo de Editorial Porrúa, que es de cuentos rusos, donde está el Gran Inquisidor, por ejemplo, de Dostoyevsky, pero está el loco, creo que es de Tolstoy. O sea, increíble, increíble todo lo que uno puede, lo que puede disfrutar, ¿no? Lo que puede el pasar. Yo feliz de la vida, entre libros y música, feliz de la vida. Bueno, ahorita que hablaste sobre los libros de una determinada época, yo aquí de vez en cuando, cada vez que, bueno, tengo que buscar algún libro o seleccionar algo en particular por los temas de clase, sobre todo esto se mueve por temas de clase y por las cuestiones en Se dice libertad, la verdad. No se mueve lamentablemente por mi ejercicio profesional, ahí es otra cosa lo que opero. Pero en el 2014, no sé si se acordarán, hubo otro periodo de persecución del gobierno a través del Indepavis de ese momento, pero en este caso fue en contra de las librerías. Y fue tan fuerte que inmediatamente casi todas las librerías, sin tener incluso en la puerta del Indepavis, bajaron drásticamente el precio de sus libros y se llamaba, y pueden ver, yo tengo etiquetas y yo las conservo que dice precios justos. Mira, de allí Sí, yo compré muchos libros. Yo tenía en ese periodo, 2014, 2015, por ejemplo, Día a Día. Día a Día fue 2015, ¿se acuerdan? Que Día a sí. Día no solamente mandaron a bajar drásticamente el precio de los productos, sino que además detuvieron a uno de los directores y al abogado, ¿no? Que es un ex Sí, compañero de la universidad. sí, terrible. Además, fue la época en la que la represión fue tan dura que se llevaban al indiciado y a su abogado, cosa que Sí, violaba, o sea, recontraviolaba, con el perdón de la vulgaridad, le hacía la redoblona al debido proceso, porque es sí. que te llevaba al abogado. Lo del día a día fue terrible, pero no fue el único, ¿no?
No, yo siempre digo desde el Observatorio de Propiedad, todo es una política sistemática de destrucción de la propiedad y como política sistemática tenía un método y método aplicado de distinto modo a lo largo de estos años. Pero yo esta anécdota me gusta comentarla. Por ejemplo, cada vez que ordenaban, vayan y compren los productos de día a día o de DACA, que ocurrió el DACAzo y todo eso, yo cuestionaba enormemente. Yo decía, en la medida en que no participemos de este llamado grotesco del gobierno, en esa medida sus medidas se van a hacer inefectivas y los precios justos van a quedar como una simple declaración en el aire. Pero yo sí aproveché los precios justos de las librerías. Eso sí lo tengo que comentar, lo tengo que reconocer, porque además casi nadie estaba acudiendo masivamente a las librerías a comprar por precios justos. Eso lo ocurría en Dacaso, ocurría con los demás sitios, pero en las librerías no pasó nada, de verdad. Entonces, yo ese momento me acuerdo clarísimo. Yo decía, por supuesto que eso no va a pasar con las librerías, porque el venezolano, hoy en día creo que han cambiado las estadísticas, pero el venezolano promedio no lee y no va a gastar Pero plata. te cuento una cosa, te cuento una cosa. Esta anécdota, ojo, ya hablamos sobre, y todo el mundo entendió qué significa perder una biblioteca. Así que no estoy refiriéndome a eso. A ti te han robado un libro. Robarme como tal, no. Yo lo que es prestado me los han devuelto. No, no, no. A mí me robaron un libro. ¿Ok? Y el libro, si mal no recuerdo, se llama Las Piedras de Marrakech, de un antropólogo, de un, digamos, ya te voy a buscar. Estaba yo, mientras les cuento, estaba yo acompañando a mi mujer, que siempre lo he hecho, a la peluquería. Y entonces, en una peluquería en el centro comercial San Ignacio, en, ¿cómo es que se llamaba? Armandeus. Porque lo puedo decir, en primer lugar, porque aquí nosotros no hacemos publicidad, así queda lo mismo. Y en segundo lugar, porque no tuvo nada que ver la peluquería, ¿no? El libro se llamaba Las Piedras Falaces de Marrakech. Penúltimas reflexiones sobre historia natural, un libro de Stephen Jay Gould que me había regalado Antonio Cova. Y yo a todos lados donde iba, en los tiempos pretéritos a los celulares, yo me llevaba un libro. O sea, mi esposa iba a la peluquería, yo me sentaba, leía mi libro, feliz de la vida, etcétera, etcétera. Me paro al baño y salgo y me habían robado el libro. Mira, yo agarré un duelo terrible, porque además no, honestamente reconozco que yo no tenía cómo comprarme de nuevo el libro. ¿Ok? Más coraje me daba. Porque era así, me lo robaron. Mañana. Voy a bajar un momentico, ya vengo, mi amor, voy a tecniciencia. No podía, por razones económicas, quién sabe qué, etcétera. Yo no podíamos comprarnos el libro de nuevo. ¿Ok? Entonces, y pasado el tiempo, Antonio, que me consentía tanto, me lo compró de nuevo. Entonces, a mí me han robado libros en Venezuela. Eso es insólito. Solo a mí. Sí, solo tipo que a mí, honestamente, yo debo reconocer que los libros que he prestado me los han devuelto y nunca he sentido miedo de dejar. Yo antes dejaba cualquier cantidad de libros, carteras, zapatos dentro de un carro. Yo decía, bueno, se roban las carteras, se roban los zapatos, pero no se van a robar los libros. Efectivamente me robaron carteras, me robaron cosas, pero nunca robaron libros. Así que sí, eres único y Bueno, particular en y ese sentido. cuando yo era muy joven, que era más usado y probablemente más antipático de lo que todavía soy, yo mandé a hacer un sello. Y el sello decía, este libro fue prestado por o robado a Víctor Maldonado. Y lamentablemente los libros que yo sellé fueron precisamente los que perdí. Buena parte, tal vez tenga alguno que otro que todavía tenga el sello. Luego, digamos, un poquito más maduro, era tan repugnante el sello que mi libro no se los podía prestar a nadie porque la gente se sentía ofendida. Y mi mujer, que por supuesto mucho más dulce que yo, etcétera, etcétera, me dijo, mira,
Esto no, o sea, la verdad que no tiene ningún sentido que tú te hagas la antimarca, pues, ¿no? Pero yo era así. Este libro fue prestado por, robado a Víctor Maldonado y estaba en un sello y pácata a todos los libros. Pero bueno, yo de eso me dejé. Entre otras cosas porque no presto libros, entre otras cosas porque no tengo a quien prestárselo, entonces ya ese peligro pasó. Y lo que sí hago a veces es auditoría con mis hijos, hey, que es este, no, que se lo presté a fulanita. Hey, a mí te voy a decir una vaina. Tú puedes hacer la corte a las muchachas con lo que quieras. Puedes prestarle tus zapatos, puedes invitarlas a comer, puedes regalarle un sombrero, este, el- pero no con mis libros. O sea, con mis libros no haces corte, no te levantas muchachas ni estableces relaciones. Mis libros no se prestan. Porque claro, que el hijo de uno le preste el libro a la novia o a la muchacha o a la, qué sé yo, a la persona que le interesa, como se llame ahora, y de repente pelean, los libros quedan allí en el limbo de Abraham. No. Eso está totalmente prohibido. Alguna transgresión habrán hecho que por supuesto nunca reconocerán. Pero llegamos como que ya mi hijo grande ya está grande, pues, papá, ¿puedo usar este libro? No. O sea, prestarlo, no. O sea, en ese sentido, de verdad, todo lo que ustedes quieran decir de todo lo necio, mezquino y miserable que soy, está allí. No los presto. Punto. Bueno, ahorita que estás hablando de eso, cuando mi papá falleció, yo la verdad no tenía cabeza como para ocuparme de la biblioteca de mi papá, que mi papá también tenía su propia biblioteca espectacular, una cosa inmensa, pero sobre todo de derecho. Yo sí rescaté unos libros clásicos de derecho mercantil y me da mucha risa porque mi papá nos decía a mi hermana y a mí de pequeña, yo marco los libros con mi firma en el lomo del libro, pero además agarro páginas particulares del libro a mitad y también los firmo y yo esos libros los conservo. Libros de mi papá yo los conservo, no muchos, pero sí conservo libros de mi papá porque, bueno, son de mi papá, aunque yo no, la verdad no los utilicé mucho, pero están allí. Porque en algún momento de 2020 yo acudí como a una de estas gurú del orden, para que me ayudara con la casa, ¿no? Y esta gurú terminó siendo como una especie de psicóloga. Te acabas de Inmediatamente, volver, ajá, estabas congelada. Una especie de psicóloga, ¿y qué pasó? sí, me da mucha risa porque yo no sé qué diría o qué transmití o qué captó ella, porque yo, en mi mente, la parte más organizada de la casa era la biblioteca. Y ella me dice, esta es la parte, ese es el corazón de tu casa que en consecuencia hay que trabajar más. Y yo, ¿en serio? Pero no lo podía creer. Y ciertamente, eh, por eso es que de esa etapa me vino la reflexión de que la reconstrucción de una biblioteca también es un proceso de reconstrucción personal. Entonces, ahí fue cuando ella me planteó, los libros que no suelen contigo los sacas de la biblioteca. Y yo, no entiendo, porque uno es bibliófilo y bibliómano. Entonces yo no me puedo desprender del libro si no lo voy a usar. Y resultó que sí, haces un detox también y te desprendes, agradeces al libro y te desprendes de libros que no resuenan contigo. De hecho, yo me Bueno, conseguí yo, yo, en yo, el, hay un libro de Vargas Llosa, que yo no recuerdo cuál es, que comienza con eso, diciendo, bueno, aquí el tema es que mi biblioteca no puede crecer y no puede disminuir. No recuerdo cuál es la novela, pero es muy divertida y a mí me marcó. Yo sí, por ejemplo, como mi biblioteca tiene límites, entonces libros que eran utilitarios, que ya no tienen sentido, los saco, ¿sabes? Ya no les doy, no les concedo el espacio en mi biblioteca. Este, Hay autores, por ejemplo, hoy en mi laberíntico paseo por la biblioteca me di cuenta que había algunos de Antonella Martí. Entonces, claro, ya ella renegó de lo que escribió, no sé qué hacer con el libro. ¿Me explico? Alguna que otra persona que ahorita está incluso en la Academia de Ciencias Políticas, la verdad es que merece que yo la saque de mi biblioteca. Entonces, a lo mejor ese tipo de cosas que son muy
muy íntimas, las hago en mi biblioteca, pues, ¿no? Así. Una especie de detox también emocional, pues, ¿no? Pues, pero es que yo lo creo así ciertamente, porque por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Antonella Martín, yo tenía de ella dos libros y yo decía, independientemente, y antes de que hiciera todas estas declaraciones que dio como que el gran viraje, si lo quieres ver de algún modo, yo decía, ya va, pero este es un copiar y pegar de una sarta de autores sí, inconexos. Yo tengo los autores directamente, esos libros los regalé, también los de Gloria Álvarez también, los regalé, los doné, no hacían eco, no resonaban en mí. Yo sí los compré en una época en la que conseguir un libro de Gloria Álvarez aquí era dificilísimo y era muy caro, y yo lo compré en su momento como una especie de statement de aquí las librerías, por ejemplo, estudios, traía muchos esos libros, trajeron libros de María Blanco, que todavía esos son libros que sí valen la pena conservar de algún modo, libros de Axel Kaiser, los trajeron porque eran también publicados por Planeta, Deusto, etcétera, etcétera. Y yo decía, oye, que esos libros liberales salieran de la típica librería de Se Dice y entraran en librerías un poco más comerciales, aunque el Estudios nunca fue comercial, sino muy exquisita, pero que no estuviera en la típica librería de Se Dice y estuviera en otras librerías, me parece importantísimo. Y yo lo compré. Y yo compré esos libros como una especie de, y lo compré en en otra librería. Pero eso fue una época, no me arrepiento, pero que ya no resonaba conmigo en el 2020, 2021, cuando yo hice el detox. Y además yo incluso hasta estéticamente cambié la biblioteca. Para mí la biblioteca o cualquier cosa de la casa tenía que tener paredes blancas. Yo no concebía colores distintos, pero en algún momento pues vinieron aquí a la casa, no sé, Isabel Pereira, vino para acá, para la casa, señoras que me decían, pero niña, tienes que ser más atrevida, y bueno, por eso es que hay paredes que tienen ese color, Azul. un color que a mí me gusta, exacto, ese es mi color realmente, Ah, tengo los libros y de poco a Isabel poco Pereira que son muy, muy, muy buenos, por ejemplo, ¿no? sí, exactamente, yo los tengo. El último que sacó, la Venezuela rentística, etcétera, etcétera. Y poco a poco yo le fui dando otro tono, otra foto a la biblioteca. Hay otra cosa que me pasó muy bonita, que cuando perdí mi biblioteca, yo pensé, esos libros más nunca los voy a recuperar, Dios mío, y los recuperé, pero no solamente los recuperé, sino los recuperé de manos de los propios autores y autografiados por los propios autores, y yo quedé más en la memoria de esos autores que la persona que se llevó los libros, ¿no? Entonces, para mí fue un triunfo desde todo punto de vista. No, no, sin duda, porque además es un monumento a la libertad y a la capacidad que uno tiene de recomponerse, ¿no? El, el, para los que hemos vivido, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes han vivido, saben, digamos, los hiatos de la vida a los que uno se expone, ¿no? Y bueno, en esta Venezuela tan compungida, ¿no? Gente que se ha ido, pero aquí también ha pasado, o sea, la vida tipo cuento de hadas no existe. Y lo importante es, yo creo que la gran lección que nos da Andrea es que no rendirse, no darse por vencido, este, y esperar a que la vida te dé, que siempre te la da, la oportunidad a lo mejor la vida te quita un monte y te devuelve una montaña. Ya no lloremos por el monte, ¿ok? Y a lo mejor te quita la montaña y te da, digamos, una sierra completa. Entonces, yo creo que nuestras bibliotecas son un homenaje a esos montes que han sido sustituidos por montañas y esas montañas que han sido sustituidas por cordilleras completas. A mí me pasó,
Y la verdad es que yo hablaba, André, y yo decía, ¿por qué yo tenía mi biblioteca en mi oficina? Y entonces eso tiene que ver con mi biografía, con el momento que yo vivía, en qué andaba, cómo estaba, y por supuesto no lo voy a plantear, pero cada quien tiene sus razones. Y cuando uno finalmente dice, ¿sabes qué? Llegó el momento de la consolidación, que siempre llega, entonces uno unifica su biblioteca en el lugar más seguro, ¿ok? En casa y listo. Entonces, ahora a veces hay que llegar a los 60 años para eso. Otros lo hacen a los 50, otros a los 40, otros son muy afortunados y entonces nunca tienen que tomar esa decisión porque les vino. Buenísimo, buenísimo. Tú sabes otra cosa. Mi papá era una persona muy, muy interesante. Hay una agenda y un libro. El libro es la Biblia de la familia. Y la agenda es una agenda. Y entonces yo veo fotos. Viste, por ejemplo, cosas así. Viste que no era tan difícil. 1969. O sea, mi padre murió hace casi 20 años. Y mi padre dejó como que en libros, dejó claves. No claves metafísicas, sino dejó su inmenso amor intemporal. Yo abro eso y ahí está mi padre hablando. Y solo, bueno, yo creo que solo un libro es el cofre en donde esas cosas pueden ocurrir. Un subrayado nos coloca a nosotros en un mensaje que otro nos quiere dar. Un subrayado de un libro. Entonces, claro, es algo, es una vivencia muy íntima, muy maravillosa, muy, si uno tuviera que decir, ¿cómo conoces tú a una persona? Por lo que lee, por lo que comparte de lo que lee, por lo que leyó. Yo siempre recuerdo un alumno mío, hace muchísimos años, que va y me dice, yo creo que usted sea mi tutor de tesis, chévere. Entonces le doy una bibliografía. Y él se voltea y me dice, profesor, no hay una cosa así, un librito así delgadito, porque es que nosotros no leemos mucho. Un librito así delgadito para poder hacer la tesis. Y yo dije, no, eso no existe. Creo que no volvió. Entonces, y otro dato que me dio Coba, que éramos, digamos, en ese sentido, padres de dos épocas, ¿no? Él me dice, mira, cuando tengas tus hijos, tú solo tienes que estar atento de cuál es el tema. Entonces me dijo, mi hijo le gustaban los dinosaurios. Ah, y yo salí corriendo a buscar un libro de dinosaurios para que aprendiera a leer y su hijo además es un intelectual de mucha valía. Este, y entonces yo hice eso. Mi hijo mayor en lo primero, Pácata, que Chobún. Por cierto, me dio muchísima rabia porque llegó un compañero creyéndose el gracioso y le dijo el final. Entonces, su primera novela, este, le hicieron spoiler, ¿no? Insólito. Todavía no se lo perdono. Y con mi hijo menor, igual. Y de repente me llama y me dice, papá, estoy leyendo Los Hermanos Karamazov. Pero la verdad es Wow. que yo tuve el inmenso privilegio de que mi hijo se enamoró de la lectura. Creo que ya lo comenté, con el único libro que he escrito yo, que es un libro de mesita de noche. O sea, su libro, desde que lo leyó, porque el tema es que yo nunca traje ese libro a mi casa. Pero una amiga de mi esposa lo compró, lo leyó, le gustó y preguntó, ¿y usted no tiene el libro? No, no, aquí este loco no ha traído el libro, o sea, nunca lo traje. Y entonces nos los mandó a Estados Unidos, cosa que me pareció muy lindo, que me regalara a mí mi libro. Este, y sucede que entonces mi hijo se enamoró del libro, lo ha leído como 200 veces. Entonces, yo he dicho aquí varias veces, si el libro solo tenía esa función, ya me doy por absolutamente agradecido. Porque además, ese libro yo lo escribí sábado a sábado, mientras yo lo esperaba en el British Council, que él hacía su curso de inglés. O sea, yo lo hice esperando, allí en la biblioteca del British, en la Torre Credicar. Entonces, bueno, es bueno, él me hace sentir muy orgulloso que él, y la clave es esa, la clave es cómo hacer que estas nuevas generaciones lean. Bueno, como yo hice con la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas con mis alumnos. Es una cosa así como de 1500 páginas, ¿no? Este,
y discutiendo sobre eso y diciéndole, bueno, la gente quedó enamorada. Tengo generaciones de muchachos que se leyeron ese libro, novela de filosofía, y yo estoy seguro que tienen mejores argumentos y una mejor narrativa sobre sí mismos y sobre la vida. Y entonces ese es el efecto transformador, maravilloso, reconstructor de los libros y de las bibliotecas. Y si tú tuvieras que llevarte un libro a la isla, a la isla del juicio final, ¿cuál sería el libro que te llevarías? Bueno, yo me podría llevar cualquiera de los libros que están aquí, menos los de derecho, tengo que confesar. Puedo Uno. escoger cualquiera. No, puedo Ay, escoger cualquiera. Con los ojos cerrados, podría ser con los ojos cerrados. qué Lo que bonito. sí es que con los Qué ojos bonito. cerrados espero no caer en uno de derecho, honestamente. Bueno, porque es que también uno tiene que diferenciar, también yo tengo en mi biblioteca muchísimos que uno llama manuales de teoría de las organizaciones, psicología, etcétera, pero también son muy útiles, ¿no? Yo recuerdo una vez que a mí y a Antonio nos estaban formando en coro, nuestras esposas, un lío, porque no cabe un libro más, te prohíbo que traigas un libro más, y de verdad no cabía un libro más. O sea, te prohíbo que es que... Y entonces él se voltea y me dice, si ellas supieran que para trabajar nosotros necesitamos tener esos libros a la mano, ¿no? Y entonces él efectivamente así suele ocurrir. Los libros son la cantera a la que uno acude para el recordar tal vez lo que uno ya ha aprendido, para refrescar lo que uno el, ha recorrido alguna vez y para colocarnos nosotros nuestros propios ejes, nuestra propia ubicación en el mundo y en nuestra historia. Así que de eso se trató este programa hoy. Creo que nuestra Andrea se desconectó, y no sé si pueda volverse a conectar, pero esto ya estaba casi que por terminar. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, darle like al programa. Y ya saben, de lo que hablamos fue de la forma como nosotros construimos y generamos nuestras propias coordenadas de vida, de historia, de conocimiento y de afectos. Muchísimas gracias a todos y será en una nueva oportunidad. Gracias, Andrea, estés donde estés.